Día del médico, que eso sí. Y día, no sé qué más, día de la primavera. Por eso el sol está así. Así, ¿para qué? Ya. Fisiopatología del dolor. Ok. Entonces, tenemos que hablar sobre las sensibilidades somáticas, en la cual vamos a tener sensibilidades somáticas y las sensibilidades extrasomáticas como tal, ¿ya? En la cual va a ser estas dos. Dentro de las sensibilidades somáticas, en la parte más importante vamos a hablar de tres, en la cual van a ser los nociceptores, van a ser los termorreceptores y los receptores del dolor, ¿ya? En la cual las sensibilidades somáticas van a ser aquella capacidad en la cual puede captar el estímulo a través de la piel, ¿ya? Es decir, gracias a los nociceptores vamos a poder captar diferentes estímulos a través de la piel, mientras que los termorreceptores, desde la parte periférica hasta la parte central, que eso ya lo hemos llevado, van a tener la capacidad de captación de aumento o disminución de la temperatura, en la cual pues técnicamente el frío no existe, ¿no ven? ¿Por qué? ¿Por qué el frío no existe? ¿Cuál es la definición de calor? ¿Cuál es la definición de frío? Ausencia de temperatura, no ausencia de calor. Ausencia de temperatura, ¿ya? En cambio el otro es aumento de temperatura. Mientras que, y esta es la parte que más nos interesa, dentro de las sensibilidades somáticas va a estar la sensibilidad somática asociada al dolor, ¿ya? En la cual, y por favor grábense bien este concepto, el dolor significa que algo malo está ocurriendo en nuestro organismo. Ningún tipo de dolor está asociado con algo positivo, ¿ya? Eso de no pain, no gain, no es uno de los conceptos adecuados para la literatura de la medicina hoy por hoy, ¿ya? ¿Por qué? Porque si te está doliendo y realmente es dolor, significa que algo malo está ocurriendo en tu organismo. Mientras que, caramba, me he equivocado. Mientras que vamos a tener las sensibilidades somáticas exterorreceptoras, ese es el nombre correcto. Las sensibilidades somáticas exterorreceptoras, principalmente vamos a tener tres como tal, ¿ya? En la cual una asociada con la parte musculoesquelética, en la cual la sensibilidad somática exterorreceptora asociada con la capacidad musculoesquelética significa que esta va a tener la capacidad de adaptación tanto asociado con la contracción y relajación de músculos o movimientos adecuados para cualquier acción en cuestión. No necesitas el pensamiento. ¿Y cómo es esto posible? ¿O cómo podemos comprobar esto? Algo bien fácil, ¿qué? Caminar hasta, o bueno, no sé, no los conozco a ustedes, pero hasta donde yo recuerdo no necesitan pensar para caminar, ¿no ven? O sea, no dicen ahora el pie derecho, ahora el izquierdo, otra vez el derecho. A eso me refiero con pensar para caminar, sino que el acto de caminar, ¿qué es lo que hacen para caminar? ¿Qué? ¿Qué es lo que hacen para caminar? Nada. Nada. Mover los pies. ¿Cómo mover los pies? Ahí es donde entra esta sensibilidad exterorreceptora, en la cual solamente por la generación de un impulso desde el sistema nervioso central tiene la capacidad de hacer múltiples movimientos, en la cual, qué sé yo, su mecanismo
para iniciar la caminata puede ser: tengo que cambiar de aula y quiero estar hasta atrás porque tengo sueño. Entonces, ese estímulo es el que inicia para hacer el acto de caminar, ¿ya? ¿Por qué? Porque la gran mayoría no piensa para caminar, excepto en qué casos. Cuando no conoces el terreno o el terreno es muy inestable, en la cual tienes que ver paso a paso lo que estás haciendo, ¿ya? Por ejemplo, qué sé yo, si están reparando alguna calle, pues ahí vas a tener que fijarte dónde pisas, porque si no, vas a causarte alguna lesión musculoesquelética. Y lo más interesante de esta sensibilidad somática externo-receptora es que también tiene la capacidad de contracción y relajación muscular. Por ejemplo, cuando ustedes están frente a un objeto pesado, tienen la capacidad de hacer mayor contracción muscular o mayor relajación del lado contrario, ¿ya? Entonces, dentro de las sensibilidades somáticas externo-receptoras, la musculoesquelética es muy importante, porque sin esta tendrían muchos accidentes, realmente tendrían muchos accidentes. ¿En qué sentido? Al momento de caminar podrían tener múltiples choques, podrían torcer el tobillo, podrían caerse, podrían acelerar cuando no deberían acelerar, etcétera, etcétera. Además de que este estímulo externo-receptor también está asociado con la capacidad de la parte sensitiva, ¿ya? De toda la zona sensitiva, en la cual el estímulo a través de la zona sensitiva pues lo vamos a asociar con el homúnculo de Penfield. Por eso he usado el titán para recordar, porque me recuerda a homúnculos de Penfield, en la cual pues vamos a tener zonas que van a tener mayor captación sensitiva, ya en la parte sensitiva y en la parte motora. Entonces eso significa que a través de estímulos sensitivos en esta zona podemos hacer adaptaciones en la parte musculoesquelética, ¿ya? Y también tenemos sensibilidades somáticas, no es intestinal, la palabra correcta es visceral, gracias. Sensibilidades somáticas viscerales, en la cual cada tejido visceral va a tener la capacidad de interpretación de los estímulos para adaptación de su función. Es decir, a partir de este concepto, técnicamente todas las vísceras tienen un diferente estímulo para la liberación o adaptación del dolor, ya desde la parte cardíaca, la parte pulmonar, la parte gastrointestinal, etcétera, etcétera, la parte muscular, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, eso significa que dependiendo del tipo de lesión que tengamos, vamos a tener un estímulo o un dolor diferente, ¿ya? Por el cual, sensibilidades somáticas viscerales también entra dentro de esta categoría. Y por último, las sensibilidades profundas, ¿ya? Las sensibilidades profundas. Siempre me olvido de esto, chef. Son 4. Bien, batiestesia, parestesia, parestesia ahí. El último que no rima. No hay uno que no rima. Lo tengo anotado por aquí, porque es el que no me acuerdo. Irónicamente no puedo acordarme lo que rima. Barognosia. La cual las sensibilidades profundas están asociados con la capacidad de captar sensibilidad a través de las vibraciones, ¿ya? A través de las vibraciones. ¿Y cómo sabemos que esto es posible? Aparte de la prueba semiológica que le está haciendo, ¿cómo sabemos que realmente esto es posible? A través de las vibraciones, por ejemplo, los insectos insectos muy pequeños no tienen un peso lo suficiente para crear un estímulo como tal. Entonces, a través de las vibraciones que generan gracias al vello de la piel,
tenemos la capacidad de captación del estímulo. Por eso saben, cuando una hormiga está caminando por su cuerpo, tiene la capacidad de identificar casi de manera específica dónde se encuentra. La capacidad de la presión, ¿ya? Es decir, el aumento de presión para aumentar el estímulo también está asociado con la sensibilidad profunda. Y me estoy olvidando los otros dos. El otro es... ¿qué es? Claro, pero definición. Uno está con la vibración, el otro con la presión, el otro con... sensibilidad como tal, ¿ya? En la cual, por ejemplo, y qué buen ejemplo me dio para adaptarme, las cicatrices estaría asociado dentro de las sensibilidades profundas. ¿Por qué? Porque la pérdida y lesión, sobre todo con cicatrices queloides, acá tenemos un tipo de alteración. Porque en las cicatrices queloides pueden ocurrir dos procesos, en la cual aumente la sensibilidad o se reduzca la sensibilidad. Depende de la característica dentro del proceso de reparación, ¿ya? Entonces, eso significa que también puede estar asociado dentro de la sensibilidad profunda, ¿ya? Y la última, que es la pesantez, que eso era lo que me olvidaba. Pesantez. ¿A qué me refiero con pesantez? Que si yo les hago cerrar los ojos, ustedes van a tener, y les hago estirar la mano, van a tener la capacidad de poder identificar cuál objeto es más pesado sin la necesidad de verlo, ¿ya? Solamente a través de las manos van a saber cuál es más pesado. ¿Por qué? Porque pesa más, ¿no? Sencillo, dime. ¿Pero eso también está relacionado con esto de la presión? No necesariamente, porque la presión se refiere a esto, a hacer presión a esto, ¿ya? En cambio, en la pesantez no necesariamente necesitas un estímulo así cerrado, ¿ya? En la pesantez solamente, y un ejemplo supongo, diferencian el peso y pueden diferenciar el peso en ambos casos al colocarte una mochila o al colocarte una cartera, en la cual no necesitas un aumento de presión como tal, ¿ya? Solamente con el peso que tengas del lado en cuestión, pues tiene la capacidad de adaptarse para la sensibilidad profunda. ¿Por qué? Porque esta también está asociado con la del músculo esquelético. ¿Qué más? Qué bien. Maldita sea, siempre me equivoco. Entonces, dentro de las sensibilidades somáticas, una de las partes más importantes que tenemos que recalcar es cómo se va a conformar toda esta parte periférica, en la cual las terminaciones nerviosas libres va a ser la parte más importante. ¿Por qué? Porque en el 90% de la piel se va a encontrar las terminaciones nerviosas libres, y además estas van a ser las encargadas desde la parte más distal poder llevar la generación del impulso doloroso, en la cual los corpúsculos también van a ser una parte importante. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de piel que estemos hablando, que sea piel pilosa o piel glabra, vamos a tener diferentes características de generación del impulso. Primero, supongo que me olvidé ya, en la piel pilosa vamos a ver que las terminaciones nerviosas libres van a ser las más importantes, porque estas van a estar asociadas a la captación de la gran mayoría de generación de los estímulos. Pero las terminaciones nerviosas libres también está asociado con un haz nervioso periférico, en la cual el folículo piloso va a ser muy importante, asociado también con la sensibilidad profunda. ¿Por qué? Porque el folículo piloso sí es bastante importante si lo asociamos con la parte de la sensibilidad, por el cual salud. Por el cual eso significa que técnicamente nadie debería hacer daño hacia el folículo piloso. ¿Por qué?
no necesariamente perder la sensibilidad, sino creas alteración de la sensibilidad, en la cual cuando hay un factor inflamatorio, sobre todo cuando hacen, ¿qué se llama esto? Depilación, ¿qué? Con cera, porque hay depilación láser también. Depilación con cera, el proceso inflamatorio a partir del efecto traumático aumenta la sensibilidad, ¿ya? Mientras que la depilación láser en un inicio aumenta la sensibilidad y entre más frecuentemente lo realicen, disminuye la sensibilidad en esa zona, ¿ya? Por el cual, bajo ningún concepto, pues deberían hacerlo. Pero, aquí hay un pero, sobre todo en el caso de las mujeres, supongo que el no hacer este tipo de situaciones pues representa, ¿cómo decirlo sin que suene feo? Representa tal vez cambios en su forma en la cual se vea a sí misma. ¿Por qué? Porque obviamente pues en el tema estético es mucho más común que un varón pues tenga vellos en todo lado a que una mujer tenga vellos en todo lado, pero fisiológicamente hablando eso es netamente normal, ¿ya? Es netamente normal. En el tema estético es diferente, por el cual tenemos que tener mucho cuidado al sugerir hacer este tipo de actos, ¿ya? Sobre todo los varones. ¿Por qué? Porque la generación del folículo piloso que suelen tener los varones es mucho más grueso en comparación al de las damas. Entonces, en ese caso, podemos crear un proceso mucho más dañino en los varones. Así que, mi recomendación, varones, es mejor que se afeiten a que se estén depilando. Nada, solamente afeítense la cara. O sea, podría pasar lo contrario, digamos, o sea, mucho dolor en una zona puede un crecimiento de vello. O sea, también, el proceso inflamatorio técnicamente puede, siempre y cuando todavía tengas el folículo piloso, puede estimular el crecimiento. Si es que no lo tienes, técnicamente no hay un folículo piloso para que haya crecimiento. ¿Qué más? Lo de cera no es perfecto, por eso quedan residuos. Entonces, a la larga aumenta y crece de un tamaño mucho más grueso. En los varones es peor, por si acaso. Sí, una por una con pizza. Hay mejores formas de castigarse. Hay mejores formas de castigarse que hacer eso. Eso sí me parece muy sádico para uno mismo. Mientras que en la piel glabra, en la cual no vamos a tener el receptor del folículo piloso, vamos a ver que la característica es que las terminaciones nerviosas libres se van a encontrar igualmente en la parte más superficial de la piel, mientras que el haz nervioso periférico en estos casos sin el folículo piloso va a representar que tenemos la generación de diferentes corpúsculos como tal, en la cual van a estar los corpúsculos de Meissner, van a estar discos de Merkel, terminaciones de Ruffini, corpúsculos de Pacini, etcétera, etcétera, por el cual todos van a tener la característica de recibir los diferentes estímulos y llevarlos a través de, para poder, se me olvida la palabra, para poder transcribirlos, no, transmitirlos, no. Para poder interpretarlos, esa es la palabra correcta, en la cual pues la interpretación nos va a llevar a determinar qué está ocurriendo hacia nuestro alrededor, ¿ya? Es decir, si tenemos un daño y que sí puede ocurrir, por ejemplo en el uso de cera y demás, que no solamente creamos un daño a partir del folículo piloso, sino que a partir de la zona de la epidermis empezamos a crear un daño en esta zona en la cual por el proceso inflamatorio empieza a alterar a los receptores en las terminaciones nerviosas libres, por el cual esa es la manera en la cual se va a alterar la transmisión del dolor. Si tenemos un daño en esta zona y hay una ruptura en las terminaciones nerviosas libres, hay una disminución de la transmisión del dolor, ¿ya? Por el cual, como hay una disminución de la transmisión del dolor, algunos lo están viendo con cara perdida porque esto es fisio, así que
Estoy suponiendo que todos estamos hablando el mismo idioma. ¿No ve? ¿Todos? Más fácil, ¿ya? ¿A qué me refiero con la transmisión y la capacidad de interpretar? Número uno, si estoy hablando de transmisión, significa que a través de estos hay un proceso de despolarización como tal, ¿ya? Y posteriormente hiperpolarización. Entonces, cuando creas un daño a nivel de la parte distal, significa que este que debe ser su potencial de umbral, hasta llegar al potencial de acción, disminuye, ¿ya? Por el cual eso significa que vas a necesitar o más estímulo para tener la misma sensación, o puede pasar todo lo contrario por el proceso inflamatorio que reduce el potencial de umbral, y entonces a menos estímulo sientes más, ¿ya? Entonces eso significa que eso en la parte distal solo son generación del impulso, donde tenemos conciencia del dolor en el sistema nervioso central, ¿ya? Mientras no llegue al sistema nervioso central no hay conciencia del dolor, pero esto se mantiene. Estamos haciendo la generación del potencial de acción a partir de la zona periférica, ¿ya? Por el cual, y el ejemplo que les he dado, hacer esos tratamientos con depilación con cera sí nos puede llevar a alteraciones de la generación de potencial de acción, o en los varones algo más común, ni tan común hoy por hoy, al parecer. La práctica de artes marciales o deportes de contacto daña la piel, eso es un hecho por si acaso, en la cual disminuye la capacidad de generación de potencial de acción. Entonces hay una transmisión del dolor, pero ya no sientes el dolor como realmente deberías sentirlo, por el cual recuerden, el dolor es importante sentirlo, en la cual es un llamado de atención para decir algo está mal en esta zona. Entonces, si te están golpeando la cara y porque tienes múltiples lesiones a nivel de la piel, no estás sintiendo el dolor, eso también va a representar que te puedas morir. ¿Por qué? Porque tu cuerpo ya no siente en qué momento debes detener la pelea o hacer o hacer el entrenamiento, qué sé yo, ¿ya? O sea, el dolor sí es muy importante para saber cuándo frenarnos. ¿Por qué? Porque un ejemplo que me dieron mis estudiantes en el anterior semestre, no les ha debido ocurrir a los que son pareja o a los que son un casi algo, no sé por qué, empiezan a jugar con sus manos y la mujer les empieza a pellizcar y el otro se empieza a empujar. Y va a haber en algún momento en el cual a alguien se le pase la mano y cuando ya hay dolor, pues cambian de humor automáticamente, ¿no ve? ¿Por qué? Porque el dolor significa alerta. Entonces, eso significa que realmente causa dolor, por el cual empezamos a cambiar nuestra percepción de las cosas. Y si no tenemos esa capacidad, entonces podemos causarnos mucho daño en todos momentos. En esas situaciones, si ustedes se chocan contra, no sé por qué el día de hoy vi como uno de los alumnos por correr a su aula se chocó justo con este lado de la pared. Entonces, bueno, supongo que tiene alteración del dolor porque se paró rápido y se entró a su aula. Entonces, y no lo he visto ni sobarse ni nada, así que tal vez, entonces las personas que practican el tipo de deporte de contacto, de alto contacto, deberían tener insensibilidad al dolor. no insensibilidad per se, porque insensibilidad es que no hay transmisión del dolor, ¿ya? Sino que hay una disminución de estos potenciales. Por ejemplo, que yo he practicado 12 años de artes marciales mixtas y tengo 3 cintas negras. Tengo alteraciones de la sensibilidad en zonas bien específicas, en las cuales para sentir necesito la generación del impulso más fuerte.
lo cual es inadecuado por si acaso, por eso lo he dejado hace bastante tiempo ya, porque a la larga eso te crea más lesiones, y las lesiones articulares que tengo, pues más bien las he podido tratar a tiempo y no va a representar gran peligro entre más edad tenga, ¿ya? Pero el problema es que a la larga es muy peligroso disminuir el potencial de umbral, ¿ya? O aumentar el potencial de umbral o disminuir el potencial de acción, porque si no tienes dolor no sabes qué estás haciendo mal, sobre todo en deportes de contacto. Por eso los futbolistas, que creo que son el mejor ejemplo, cuando sienten que algo les pincha, la recomendación médica es que dejen de jugar. ¿Por qué? Porque ese puede ser el primer llamado para una posible lesión. Pero la mayoría de ellos porteros pues continúan y constantemente viven lesionados. Dime. ¿Por qué en la parte del codo no sentimos esta sensación? Tienes sensación. Si te golpeas el codo, estoy seguro que vas a Aquí está tu respuesta. Piel pilosa, piel glabra. ¿Ya? Entonces, en la piel glabra, la transmisión del impulso es un poco menor, ¿ya? Porque eso sí dice la literatura. En la piel glabra es menor la generación del impulso a través de las terminaciones nerviosas libres, pero de todas maneras hay. Lo único que tienes que incrementar es exacto, el estímulo. Incrementas el estímulo, pues va a ser más fácil captarlo. Doctor, ¿cómo funciona eso del dolor como inmunosupresor? ¿A qué te refieres exactamente? Hay en ocasiones donde, digamos, se libera histamina y esto hace que, digamos, las prostaglandinas inhiban lo que es la inflamación. Ya, eso está más adelante, pero te voy a responder mientras tanto. El dolor puede estar asociado como inmunosupresor debido a que para la generación del dolor está muy asociado a parte proinflamatoria, ¿ya? Entonces, estos factores proinflamatorios, entre mayor, como habíamos visto en la primera parte de fisiopatología, entre mayor formación de inflamación, pues mayor problema sistémico. Y el problema es que en aquellas personas que tienen dolores crónicos, sí hay una disminución del sistema, de la generación de formación y liberación del sistema inmune. Los pacientes con dolores crónicos son los peores pacientes que vamos a tener y por ese motivo siempre se enferman de una y otra cosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque el estímulo continúa y ahora vamos a ver por qué el estímulo continúa, ¿ya? Pero es el gran problema que tenemos. Veas en conclusión. Dentro de estas dos vamos a tener dos sistemas, que es el sistema de la columna dorsal del menisco medial y el sistema anterolateral. Quiero aclarar bien esto porque el anterior semestre los que han llevado conmigo se confundían mucho en este concepto. El sistema de la columna dorsal del menisco medial esencialmente es el encargado de la transmisión de sensibilidades muy exquisitas, ¿ya? Es decir, muy específicas o que necesitan un mínimo estímulo, pero a pesar de ese mínimo estímulo podemos identificar qué es, ¿ya? Por eso, dentro de las funciones del sistema columna dorsal del menisco medial, vamos a tener las sensaciones del tacto que requieren un alto grado de localidad. Por ejemplo, que alguien por la espalda te toque, todo tímido o tímida te toque por la espalda y sientes que hay un contacto, aunque no te hagan fuerte, ¿ya? Un ejemplo. Sensaciones de tacto que requieren la transmisión de una fina graduación de intensidades. Por ejemplo, que tengas una lesión específica en una zona, identificas específicamente dónde está, en un rango aproximadamente de 1 o 2 centímetros de diferencia, ya no es tanto el rango de estímulo. Sensaciones fásicas como las vibratorias, que esto sí es asociado con la piel pilosa, sensaciones que indiquen un movimiento contra la piel, sensaciones posicionales de las articulaciones, esteroreceptoras obviamente, sensaciones de presión relacionadas con una gran finura. Por ejemplo, cuando un varón le da la mano a una mujer, ¿ya? Nunca va a ser similar como cuando una mujer le da a una mujer o cuando un varón le da a un varón. Eso es una alteración, eso es una característica
entre personas, supongo una característica social, en la cual los varones, no sé por qué, aumentan la presión al momento de generar el saludo con la mano, y en cambio las mujeres adaptan la presión, hacen un poco más firme entre damas, y el varón cuando saluda a una mujer lo disminuye abruptamente, y en cambio la mujer trata de incrementar un poco para que se sienta la firmeza de la mano, ¿ya? Eso es neuroeducación. Sistema anterolateral. El sistema anterolateral, este sí es el sistema relacionado con el dolor. Además de la capacidad de llevar los estímulos dolorosos, también las sensaciones térmicas, frío-calor, sensaciones de presión y tacto grosero, sensaciones de cosquilleo y de picor, y las sensaciones sexuales. Entonces, dentro de estas vamos a tener las vías sensitivas para la transmisión del dolor, en la cual, viéndolo a través de la médula espinal, vamos a ver que la vía espinotalámica anterolateral está principalmente asociada con la parte dolorosa, y a través de las diferentes láminas que vamos a tener asociados a los diferentes fascículos, estos van a tener la capacidad de llevar a través de la vía anterolateral o de la vía columna dorsal del miscomedial, ¿ya? Entonces, ¿por qué tenemos esta primera interpretación? Porque ya habíamos visto de la manera más distal, ¿ya? En la cual la lesión de las terminaciones libres puede ser una característica de la alteración de la sensibilidad como tal. Pero ¿qué pasa si no está alterado las terminaciones libres? Entonces podemos tener una alteración en lo que sigue, que va a ser a nivel de la médula espinal, ¿ya? En la cual por algún motivo podríamos tener una alteración en la vía espinotalámica lateral, o podríamos tener alteraciones en las diferentes láminas asociadas con la transmisión, ¿ya? Es decir, que puede haber un incremento de la transmisión o una disminución de la velocidad de transmisión, o, que sería lo peor, que es una nula transmisión. ¿En qué casos creen que podría haber una nula transmisión? Técnicamente solo hay uno. Bueno, dos. Ahí está separado. ¿Qué? De sensibilidad continua. De sensibilidad continua. Eso es raro, algo común. ¿Qué? Disección. Resección. Cercenamiento. ¿Sé a qué te refieres? La lesión de la columna vertebral puede ser una de las características para no tener sensibilidad. ¿Qué más? ¿Qué? ¿Cuál sería el acto fisiopatológico? No exactamente. ¿Cuál sería el acto fisiopatológico a través de este? Daño en terminaciones libres. Ahí es terminaciones libres, no es en la médula espinal. Ahí se me ha ido el nombre. Es denervación, ¿ya? Como si tuviéramos denervación. Y ahí me ha atrapado su compañera, que puede ser las anestesias, ¿ya? No es una patología, ¿no? Pero está asociado con la incapacidad de transmisión de la sensibilidad, que eso lo voy a tocar más adelante cuando lo lleve. ¿Cuál es la diferencia en uno y otro? ¿Ya? ¿Dime? Ya, pero la fisiología y la fisiopatología de esto es un poquito diferente. La vía del sistema columna dorsal hemiscomedial es justamente esta, en la cual la característica de la vía de columna dorsal hemiscomedial es que a través de la raíz dorsal y del ganglio raquídeo vamos a tener la generación de este estímulo, en la cual cuando lleguemos a la médula espinal va a seguir del mismo lado, ¿ya? Es decir, si es en el lado derecho, va a continuar en el lado derecho, hasta que en la parte inferior del bulbo raquídeo, a través de los núcleos de la columna dorsal, recién van a pasar al lado contrario, como en anatomía o en fisiología han aprendido, ¿no ve? Que se cruza para ir del lado contrario. Entonces, a partir de este proceso,
que mediante vayamos subiendo hacia el bulbo raquídeo, a la protuberancia, hacia el mesencéfalo. Una vez llegamos al mesencéfalo, acá vamos a encontrar lo más importante con esta vía sensitiva, ya que es la columna dorsal del menisco medial, que es el complejo ventrovasal del tálamo, en la cual el complejo ventrovasal del tálamo es muy importante porque a través de este lugar podemos llegar con gran finura de dónde específicamente viene el estímulo, ¿ya? De dónde viene el estímulo, es decir, el complejo ventrovasal del tálamo es la parte más importante para poder identificar de dónde viene el estímulo, y este va a ser muy importante cuando hablemos de dolor, ¿ya? Entonces, primero dicho eso, recuerden todas las funciones que tiene la vía columna dorsal del menisco medial, por el cual, maldita sea, siempre me olvido que está aquí. El complejo ventrovasal del tálamo es el lugar esencial para que podamos identificar específicamente de dónde llega el estímulo, así sean vibraciones, así sean estímulos demasiado pequeños, pero en lugares muy importantes y con gran capacidad de captación sensitiva, en la cual necesitamos identificar de dónde viene el estímulo. Y ahorita me acuerdo uno de los ejemplos. Por ejemplo, asociado con la vía columna dorsal del menisco medial, hay algo que es un estímulo tan pequeño, pero a la vez tan fuerte. Pequeño en qué sentido, que la captación a través de las terminaciones libres, y esto para los que no han llevado conmigo, a estímulos, me refiero a que hay tres tipos de estímulos, por si acaso, que va a ser un estímulo, un pequeño estímulo, un estímulo mediano y un gran estímulo, ¿ya? ¿Qué pueden ser pequeños estímulos? ¿Ya? Ya, tacto en general, puede ser solamente el tacto que puedan rozar. ¿Qué más? Vibraciones. Vibraciones como las que generan ciertos insectos o el viento. ¿Qué más? Pequeños estímulos. Medianos estímulos, presiones, por ejemplo, cuando les dan la mano, cuando alguien los abraza, etcétera, etcétera. Grandes estímulos, bueno, no necesariamente golpes, pero ¿qué? Pueden ser contracciones, pero no todos van a tener esa sensibilidad. Entonces, levantar objetos pesados son grandes estímulos. ¿Por qué? Porque la pesantez del objeto pues va a representar un estímulo mucho mayor, ¿ya? Entonces, asociado con esto, la vía columna dorsal del menisco medial tiene la capacidad de que estos pequeños estímulos, de todas maneras podamos identificar de dónde específicamente viene. Y hay uno asociado con la parte hormonal que tiene la capacidad de, es un pequeño estímulo y a pesar de eso es como si fuera un gran estímulo, pero es un pequeño estímulo. Eso es lo que les iba a preguntar, ¿qué es? ¿Del estrés? No, ¿por qué todos lo asocian con estrés? ¿Cuál cree? Es bien obvio. Ayer ha debido un beso representa un pequeño estímulo, a menos que parezca ser un animal y que esté besado así como si fuera un palo carpintero, ahí ya es un gran estímulo, pero los besos representan un pequeño estímulo, pero gracias a la parte hormonal es como si generaras un gran estímulo y a través del complejo ventrovasal del tálamo identificamos específicamente a través de qué sitio ha sido y qué partes de los labios han tenido contacto, ¿ya? Sobre todo en su primer beso, que supongo, y si no lo han tenido, pues cuando tengan su primer beso van a entrar en conciencia de que esto sí es real, ¿ya? La neurofisiología es muy interesante en este aspecto.
Las áreas de Brodmann van a ser fundamentales hablando de las áreas sensitivas principalmente, en la cual las áreas sensitivas se van a dividir en dos. ¿Cuáles son? Primaria y secundaria. Somática, no. En el dolor era Ya, primaria y somatosensitivas. secundaria. Somatosensitiva 1 y somatosensitiva 2, que son en Brodmann. Bien, el área 3, 1 y 2, el área 3, 1 y 2 es el área somatosensitiva 1 y el área 5 y 7 va a ser el área somatosensitiva 2. ¿Ya? Fácil. Área somatosensitiva 1, área somatosensitiva 2, en la cual el Guyton refiere que el área somatosensitiva 1 es el que esta es la zona específica donde vamos a hacer la interpretación del dolor, o bueno, la interpretación de los estímulos, no del dolor. La interpretación de todos los estímulos que ustedes tengan. Por ejemplo, ahorita tienen un estímulo en la cual no están entrando en conciencia, la gran mayoría, supongo. ¿Cuál es? ¿Qué? Bien, ustedes tienen ropa en la cual en algunos casos pesará más que en otros, y de todas maneras esa generación del estímulo no es lo suficiente para crear una alteración en lo que sea que estén haciendo, a menos que empiece a generar calor o empiece a generar frío. Recién estos estímulos va a empezar a ser independiente de cada uno de ellos, ¿ya? Entonces el área somatosensitiva 1 es muy importante porque ya habíamos visto que en una primera porción, hablando de las terminaciones libres, podemos crear alteraciones de los estímulos a través de la sensibilidad. A través de la médula espinal podemos crear otras alteraciones, que sea más o sea menos. A través de la vía columna dorsal del menisco medial también podemos crear que sea una alteración a través de la protuberancia, a través del mesencéfalo o a través del complejo ventrovasal del tálamo. Y finalmente podemos crear una alteración a través del sistema nervioso central a nivel de la corteza, en la cual tengamos un daño en las áreas somatosensitivas que no podamos interpretar específicamente de dónde viene el estímulo. ¿Qué sé yo? Le doy la mano y siente como que le hubiera tocado la espalda. Es una exageración, obviamente, pero a esto se refiere toda la parte del Guyton, que primero tenemos que aprender esto para poder identificar el por qué hay alteraciones de un tipo y hay alteraciones del otro asociados con el dolor, ¿ya? Entonces, el área somatosensitiva 2 nos dice que en toda la investigación que tenemos hasta ahora no sabemos específicamente cuál es su función esencial. Lo que sí se ha podido comprobar es que el área somatosensitiva 2 ayuda a una mayor capacidad de interpretación, sobre todo cuando estamos hablando de estímulos adyacentes, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Cuando tenemos más de un estímulo, ¿ya? Un solo estímulo puede ser que yo, todo lunático, te apuñale con este marcador, en la cual pues solamente va a representar un estímulo. Si yo te apuñalo con dos muy cerca uno del otro, pues esto es un poco más difícil hacer la interpretación en el área somatosensitiva 1, por el cual el área somatosensitiva 2 tiene la capacidad de ayudar al área somatosensitiva 1 a poder interpretar los dos estímulos, y si tiene la alteración de que uno es menor al otro, pues que sea mucho más específico de qué es lo que está ocurriendo en esa zona, ¿ya? Área somatosensitiva 1, área somatosensitiva 2. Entonces, el homúnculo de Penfield en la parte sensitiva sí es sumamente importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a poder determinar que hay zonas que van a tener mayor capacidad de sensibilidad a otras, en la cual, y me recuerda a los titanes, los homúnculos de Penfield, porque son idénticos. La parte de la cara, la parte de las manos y la parte de los pies van a ser las zonas con mayor capacidad de interpretación sensitiva como tal, ¿ya? Mientras que otras zonas, como la zona de los genitales, la zona asociada con la parte de los dientes, etcétera, etcétera, van a tener una representación menor
de la capacidad de interpretación sensitiva. No es que tienen menos sensibilidad, por si acaso, sino que les voy a dar un ejemplo un poquito más claro. Si yo les vendo sus ojos y con un bolígrafo o lo que sea en su mano empiezo a hacer estímulos, van a tener la capacidad de identificar dónde se encuentra el estímulo. Sí van a tener la capacidad de poder identificar de dónde se encuentra el estímulo. Pero si yo hago esta misma acción a nivel de la espalda, va a ser preciso o van a poder saber exactamente de dónde viene el estímulo. Es un poco más complejo por la capacidad de la sensibilidad que vamos a tener. ¿Hay la transmisión de la sensibilidad como en toda la parte? Sí, pero la interpretación de dónde específicamente viene esta, ahí es donde va a cambiar la generación de estímulo, ¿ya? Esa es la parte más importante asociado con el homúnculo de Penfield. Eso lo ha llevado en la nata, supongo. ¿Qué es esto? Capas del cerebro. No. Cerebro. Eso no es no, ¿qué? No dice cerebro. ¿De cerebro? Capas de la sustancia gris. La corteza cerebral. Corteza. La corteza cerebral. El Guyton refiere que esta parte específicamente es las capas que vamos a tener a nivel de la corteza somatosensitiva, ¿ya? A nivel de la corteza somatosensitiva, en la cual cada capa pues tiene un nombre, en la cual la capa número 1 va a ser molecular, bien, la capa 2, ya, granular externa, la capa 3, piramidal, Externa. no es piramidal externa, piramidales pequeñas, bien. La capa 4, granular interna, la capa 5, piramidales grandes, y la capa 6, ya, son las... tengo otro nombre ahí, pero... Ese está bien, pero hay otro nombre. Sí, son las polimorfas. Entonces, lo que te dice el Guyton en este aspecto es que la gran mayoría supone que la transmisión del impulso se va a generar a través de la capa molecular y que va a ir todo hacia abajo. Pero en realidad lo que ocurre en esta parte es que la generación del impulso va a ir a través de la capa granular interna y que esta va a ir tanto hacia arriba como hacia abajo, en la cual esta capacidad de llevar los impulsos de arriba hacia abajo va a hacer que la generación del impulso por toda el área somatosensitiva sea mucho más efectivo y podamos tener una interpretación mucho más adecuada de la transmisión o la generación de ese impulso, ¿ya? Por el cual, y otra patología asociada a esto es que tengamos daño a nivel de las capas de la zona somatosensitiva, en la cual si hay un daño en cualquiera de estas capas significa que hay una reducción de la capacidad de interpretación del estímulo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya no va a ir como fisiológicamente tendría que ir. Por el cual, si tuviéramos un daño en la corteza somatosensitiva, ¿qué es lo que podría ocurrir? ¿Qué es lo que podría ocurrir? Creo que tengo el nombre. No exactamente. No podríamos, es que es diferente. Están pensando en la vía columna dorsal del menisco medial. No piensen solo en esas funciones, sino es como si estuviéramos ciegos. ¿Por qué? Porque si está dañada la zona somatosensitiva, la zona somatosensitiva significa que no vamos a poder interpretar absolutamente nada, ni vibraciones, ni estímulos leves, ni estímulos fuertes, ni el dolor, sino que todos estos pueden verse alterados. Es como si viéramos todo al revés, ¿ya? En la cual el trastorno esencial
a este proceso en la mayoría de los libros que pueden encontrar es la asterognosia, ¿ya? En la cual la asterognosia no tenemos la capacidad de identificar cuál es la forma del objeto, ¿ya? Entonces, al no poder identificar la forma del objeto solamente a través de nuestra capacidad de las manos, pues puede estar asociado con una alteración de la zona somatosensitiva 1, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos ustedes, si les pongo una venda, pueden identificar cuál es su celular, cuál es un lapicero, cuál es una botella, cuál es un libro, o sea, sin la necesidad de verlo, solamente con la forma en la cual. El problema de la asterognosia es que pueden confundir con cosas que no tienen sentido. Unas llaves se parecen a una araña. No, tenía una araña en mi mano y no tiene sentido uno con la otra. Con un cargador de celular, unas llaves con un cargador. No, el peso es diferente también. Entonces, dentro de la asterognosia, aparte de que no podemos identificar las formas, tampoco podemos identificar la superficie de los objetos, ¿ya? Que siempre me olvido cómo se le dice específicamente a la superficie de los objetos. ¿A qué me refiero con eso? A que ustedes, a través de la superficie de los objetos, pueden identificar qué probablemente puede ser. Por ejemplo, si agarran su celular y una superficie mucho más lisa, si agarran una chaqueta, tienen otro tipo de característica de superficie, entonces esto los puede orientar de una manera mucho más adecuada a saber qué objeto es, ¿ya? Pero si tenemos una alteración en la zona somatosensitiva 1, ya no podemos identificarlo. No funciona si lo ven, ya no es que están ciegos, es que ya no tienen la capacidad de interpretación de los diferentes estímulos, pero los estímulos están. Eso es una ambulancia, eso es los policías. Es una ambulancia. Entonces, lo que les decía hace rato con la zona somatosensitiva 2, en la cual, cuando vamos a hablar de un estímulo débil, moderado e intenso, el estímulo débil a nivel de la corteza pues no necesita gran capacidad de abarcar a nivel de la corteza. ¿Por qué? Porque es un estímulo débil, pero gracias al complejo ventrobasal del tálamo podemos identificar específicamente de dónde viene el estímulo, ¿ya? Mientras que a mayor estímulo, mayor zona vamos a abarcar para la interpretación del estímulo, ¿ya? Entonces, en la cual solamente a un punto de estímulo, es decir, solamente los apuñalo con mi marcador en una zona, pues la división que vamos a generar es a través del punto específico del estímulo hacia los núcleos de la columna dorsal, hacia el tálamo y finalmente hacia la corteza, dependiendo de cuánto de la zona somatosensitiva 1 necesitamos abarcar. Pero en el caso de la zona somatosensitiva 2, asociado a cuando tenemos dos puntos adyacentes muy similares en el estímulo, ¿qué se les ocurre a dos puntos adyacentes en la cual representa un estímulo singular? Hay uno que supongo que las mujeres tienen más desarrollado ese estímulo. No mal pienses. ¿Qué puede ser adyacente? Bueno, supongo que les voy a hacer recordar malos momentos de las mujeres, sobre todo cuando les abraza a alguien que no quieren que les abrace, sienten como el abrazo pues viene de diferentes puntos, ¿no ven? Chocan en esta parte, los está abrazando o aquí arriba o aquí abajo, está usando sus dedos o no está usando sus dedos. Entonces, eso significa que los estímulos adyacentes que tenemos en estas zonas
tienen casi la misma generación del impulso, ¿ya? Pero ¿cómo puede identificar todo esto sin confundirse? Es decir, que, no sé, sienta que si le está abrazando por el cuello, pues no esté su mano más abajo. El área somatosensitiva 2 tiene la capacidad, esto es como una línea imaginaria, de que tengamos un proceso inhibidor para poder tener estos dos estímulos y que podamos identificar exactamente de dónde viene y qué es el estímulo, ¿ya? Es decir, gracias al área somatosensitiva 2, en lo poco que habla el Guyton de esto, podemos tener esta capacidad, ¿ya? Tenemos esta capacidad de poder identificar de dónde o cómo viene el estímulo. En los varones no sé si lo del abrazo es lo mismo, hasta donde he conocido varones y varones, algunos abrazan hasta la pared si es necesario. En cambio las mujeres no son tan receptivas a que les abrace cualquier persona. Pero supongo que igual hay mujeres y mujeres, como la vida misma. Entonces, eso significa que asociado con para tener una mayor potencia de interpretación, necesitamos mayor potencia de estímulo, ¿ya? Eso sí es verdad. Por el cual, y supongo que voy a usar el mismo ejemplo, para que realmente sienta un estímulo, pues, o sienta lo que está ocurriendo a su alrededor, pues tienes que incrementar el estímulo, ¿ya? Así funciona. Pero hay una ligera barrera entre la interpretación de un estímulo hasta que se convierta en dolor. Por ejemplo, Presión. ya, pero algo un poco más específico. Un masaje. Un masaje puede representar algo que relaja totalmente los músculos por alguien que realmente sepa hacer un masaje, no tu pareja que ha aprendido por un video de TikTok de 30 segundos, a que esa misma persona empiece a hacer con tanta intensidad que empieza a generar dolor, ¿ya? Entonces, esto es muy importante saberlo y conocerlo. ¿Por qué? Porque significa que en un punto podemos llevar de la interpretación del estímulo hacia una zona dolorosa, que ahora vamos a ver por qué. En la cual, hoy es lunes, ¿no? ¿Por qué están tan cansados? Entonces, esta es la vía anterolateral, gracias, la vía anterolateral en la cual a través de la raíz dorsal y del ganglio raquídeo vamos a ver que la gran diferencia que vamos a tener a través de la vía columna dorsal y meniscomedial es que la transmisión de este impulso va a pasar al lado contralateral de manera inmediata en la zona de la médula espinal, ¿ya? Y a partir de esto va a empezar el ascenso hasta llegar a la zona de la corteza, en la cual y se llama anterolateral porque esencialmente vamos a ir por el componente lateral de la vía anterolateral. Entonces, acá el punto más importante que vamos a tener asociado para la transmisión del dolor es que justamente a nivel del tálamo, la vía anterolateral va a ir de manera directa hacia la corteza. Pero se ha visto que dependiendo de el tipo de fibra en la cual empecemos a llevar la transmisión del dolor, puede estar asociado a que en la zona del tálamo pueda pasar hacia el complejo ventrobasal del tálamo, es decir, que vaya como suele ir en la vía de la columna dorsal del disco medial. Pero esto solamente ocurre en los dolores agudos, ¿ya? Solamente ocurren los dolores agudos. Por ese motivo, los dolores agudos tienen la capacidad de interpretar específicamente dónde está el dolor, ¿ya? Mientras que
esta vía anterolateral, en la mayoría de los casos, está asociado con dolor crónico, ¿ya? Con dolor crónico. Y aparte de todo esto, de la vía anterolateral, también tenemos que tener en cuenta a los dermatomas, en la cual los dermatomas, exclusivamente en la parte sensitiva, pues está asociado con la columna vertebral, en la cual los dermatomas van a tener zonas sensitivas específicas, en las cuales todas estas zonas específicas van a ser muy importantes. Por ejemplo, en la anestesia, en la cual, dependiendo de la zona de los dermatomas que apliquemos la anestesia, pues ya no va a tener sensibilidad en un sitio específico, ¿ya? Para todos aquellos que quieran ser anestesiólogos. Por eso los anestesiólogos saben específicamente la zona que deben colocar la anestesia para evitar la transmisión de la sensibilidad a través de, ¿ya? Por el cual no solamente tenemos que aprender la vía anterolateral, también los dermatomas. ¿Preguntas? Ah, claro, lo he dividido por